pero esto tiene un beneficio y esto tiene un costo. El costo es que cuesta un montón de plata. Esto es un costo que encarece el producto porque lamentablemente cualquier producto que se ensambla o fabrica en Tierra del Fuego es mucho más caro que si lo importáramos. Y lo que hicieron gobiernos anteriores fue encarecer cualquier producto importado para que no sea competitivo con lo que pasa en Tierra del Fuego. Mucha gente está diciendo ahora, ¿corresponde que para beneficiar a 7.000 personas se perjudique 45 millones de personas? Otro dice, no, hay una cuestión más que tiene que ver con la población de Tierra del Fuego, de no dejarla libre, había una especie de geopolítica, de soberanía, bueno, se mezcla todo. Pero en realidad acá estamos hablando realmente de si se justifica lo que venía pasando. El gobierno por primera vez, este gobierno está cuestionando todo lo que sucede con este régimen y como hay un derecho adquirido por algunos años más, el gobierno no puede desactivar lo que pasa en Tierra del Fuego, pero lo que sí puede hacer es transformar en algo más competitivo al resto del país. Lo que está generando algunos inconvenientes. Hubo un paro de todas las empresas que están llevando adelante esta producción y hay un paro general. Lo que es llamativo, porque vas a parar, no vas a fabricar teléfonos, va a ser necesario traer más teléfonos importados, más teléfonos baratos, o sea, vas a dejar en evidencia que no es necesario tu laburo y que encima de todo es más barato comprárselo a otro. Rara esta política de pegarse un tiro en el pie que están haciendo en el sur. Pero tenemos la posibilidad de hablar con el jefe de gabinete del gobierno de Javier Milei, que es Guillermo Francos. Guillermo, gracias por conversar un rato con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Horacio? Perfecta la descripción, me parece, ¿no? Ya creo que no se falta en hablar conmigo por el tema. No, pero por favor. Podemos pasar a otro. Bueno, tenemos algunos temas para conversar. Pero a ver, me interesa saber qué ve el gobierno, porque hasta ahora o los gobiernos no lo vieron o no quisieron ver esta situación irregular, que 45 millones de personas absorban el costo de una industria que le da trabajo a 7.000. Sí, bueno, yo creo que por una parte esto es una ley que viene de la década del 70, ¿no? Claro, no existían celulares, no existían televisores de LED, digamos, se fabricaba otra cosa. Sí, y tenía un sentido, yo creo que tenía el sentido que era poblar una zona que había sido parte del conflicto de Argentina con Chile por temas de soberanía. Después se tuvo el tema de las islas, etcétera. O sea, tenía un sentido, digamos, geopolítico, el tema de poblar las islas, y este otro tema de reclamo de Tierra del Fuego, de que como estaban tan lejos de los centros urbanos, su costo de llegar a los centros de consumo era muy alto. Esto es un poco también lo que escriben hoy. Ese tema se fue prorrogando en el tiempo por distintos gobiernos. Cuando llegó el gobierno del presidente Milei, le plantearon el tema y él dijo, bueno, acá hay un derecho adquirido, veamos cómo se analiza hacia el futuro. Y ahora lo que se hizo fue bajar aranceles de importación, de manera que haya mayor posibilidad de competencia de la telefonía celular y de los televisores LED que se fabrican afuera, con lo que se fabrican aquí en la Argentina, que tienen precios mucho más altos. Yo me acuerdo, yo he visto, estando en Estados Unidos en 3 o 4 años, cómo ha ido bajando el precio de los televisores, por ejemplo, de una manera impresionante. ¿Por qué? Es porque se producen en serie con sistemas mucho más baratos de producción, y entonces el precio baja y se benefician los consumidores. Acá en la Argentina, yo no digo que esté mal lo que se ha desarrollado en Tierra del Fuego, en realidad se ha desarrollado un centro productivo, ensamblador muy importante, que trae parte de afuera, las arma y las manda al territorio, ¿no? Pero el producto le llega a los consumidores a un valor mucho más alto de lo que se puede importar. Esa lógica es la que hay que ir modificando, y por eso el gobierno, el Ministerio de Economía, tomó esta medida de bajar aranceles, ¿no? Y esto, a ver, porque por un lado las industrias pueden llegar a decir, me lo podías haber avisado con tiempo, tomás esta decisión, me dejás a mí medio como desenfocado. Es más, hasta la gente del hot sale dijo, pero este es el momento de anunciarlo, justo en el medio del hot sale vas a anunciar que van a bajar los costos. O sea, la gente que estaba por ahí decidiendo comprar ahora puede postergar la compra pensando que le va a costar todo 20, 15, 30% más barato un poquito más adelante. Sí, puede ser. Igual estos temas no se
aumentan de un día para otro, ¿no? Claro, igual creo que se va a instrumentar rápido, ¿no? Porque cuando uno baja aranceles, inmediatamente la cadena comercial se va a poner en onda con eso, ¿no? Pero bueno, lleva 50 y pico de años. No, sí, claro, por supuesto. Y es hora de empezar a marcar un rumbo, que tampoco es definitivo, porque no nos olvidemos que, además de los aranceles, de la protección arancelaria que tenían, también los productores de Tierra del Fuego tienen un montón de secciones, impuestos, que en el territorio se pagan y en la isla no se pagan, ¿no? Entonces, no es solamente el arancel o los aranceles de importación, ganancias, IVA, son un montón de impuestos que de los cuales están eximidos. Entonces, me parece que hay intentar generar un cierto equilibrio entre el derecho de los consumidores, el derecho de los industriales del sur, el derecho de los importadores y de los comerciantes, en fin. Hay que buscar equilibrar las distintas partes. A mí me parece que es una medida que tiene coherencia. Hubo mucha gente que nos cuestionaba porque nunca tratábamos la ley de Tierra del Fuego. Sí, claro. ¿No? La de promoción industrial de Tierra del Fuego. Sí. Y nos criticaban, después hacían relaciones, que la familia de que tiene una de las industrias es pariente del ministro de Economía, que eso cuánto, eso de no se trataba. Bueno, no pasó eso, ¿no? Ahora ya no pueden utilizar esos argumentos. Claro. Cuando se toma la medida, entonces se utilizan otros argumentos para decir que se quieren olvidar de las islas y, bueno, en fin, todo esto que es bastante habitual en la Argentina, ¿no? Siempre cuando uno pretende avanzar, están los que ponen palos, a veces de un lado, a veces del otro, a veces en un sentido y a veces en otro, ¿no? Claro. No, pero que está bueno lo que usted plantea, porque no es que se le quitaron beneficios o se le quitaron los beneficios que tenía Tierra del Fuego. Tierra del Fuego sigue constando con esos beneficios. Hay algunos beneficios extras que tienen que ver con este recorte de aranceles que plantea el gobierno. Lo que pasa es que empieza a haber beneficios para el resto del país a la hora de comprar cosas importadas. Exactamente. Y es un régimen que tiene, creo que como hasta el 50 y pico, yo no me acuerdo exactamente, ¿no? Por lo que creo tener en mente es como que el sistema funciona hasta el 50 y pico. Claro. ¿no? Con una revisión que creo que era que en el 30 y pico. Pero a mí me parece que estos sistemas, para un país cuyo gobierno está proclamando las ideas de la libertad económica, se tiene que empezar a poner en orden y a mirar todos con el mismo juicio. Ojo, no cuestiono todo el sistema industrial que se ha armado en Tierra del Fuego, pero ese sistema industrial tiene que ponerse a buscar competitividad y no estar siempre hiperprotegido. Sí, claro. Ya es hora de que en lugar de tener mercados totalmente cerrados, se den cuenta que van a tener que ganar en productividad para vender a precios más baratos o más competitivos con los productos que vienen de otros lugares, ¿no? Guillermo, quiero consultarlo con respecto a otro anuncio que estaba previsto para esta semana. No, pensando en esto que usted me decía, la verdad que estas decisiones toman un tiempo y bueno, coincidió con el hot sale, pero no fue una mala intención, sino que tiene que ver con un proceso. ¿Qué pasó con el tema de los anuncios que iba a haber con respecto a lo que se está denominando el dólar colchón? Esta posibilidad que va a tener la gente que en su momento, con dinero bien habido, tratando de proteger su poder adquisitivo, intentó comprar dólares, ya que el gobierno de su momento no se lo permitía, para poder empezar a gastarlos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se postergó el anuncio? Dos cosas. A mí me maravilla la capacidad que tenemos los argentinos de ponerle nombres al dólar, ¿no? Le ponemos todo tipo de nombres, ¿no? El dólar colchón. Bueno, pero usted se acuerda, había como 50 nombres de dólar. Ahora que ustedes resolvieron un poquito las cosas, son menos dólares, surge el dólar colchón, que es el dólar. Bueno, se calcula que hay 200.000 millones de dólares encanutados en alguna forma metafórica del colchón. Sí. Bueno, sobre esto también hay distintos cálculos, pero claro. sí, sabemos que son... Hay un montón de plata. Varios miles de millones de dólares seguro. Claro. A ver, yo no es que esté cerrado el tema, sino que hay una cantidad de normas que hay que considerar y para encontrar la metodología, que no es fácil, ¿no? Claro. Entonces se está trabajando en eso. Yo no puedo adelantar nada porque no estoy en el tema día a día, pero es algo que está trabajando el Ministerio de Economía, sí. la
Procuración del Tesoro. ¿Es probable que tenga que pasar por el Congreso esto o lo puede resolver el Ejecutivo? No, lo puede resolver el Ejecutivo dependiendo de cuál sea la modalidad que se adopte, ¿no? Claro. Pero yo eso no lo puedo adelantar todavía porque no conozco hacia dónde se está orientando el tema, o también puede ser que vaya al Congreso en algún momento si se entiende más como un tipo blanqueo. Sí, sí. Bueno, por eso había dos caminos diferentes, ¿no? Guillermo, mi última pregunta tiene que ver con cómo continúa esta cuestión. Yo entrevisté el año pasado al presidente y en un momento cuando se hablaba de si estábamos caros en dólares, el presidente me dijo, estamos caros en impuestos, no estamos caros en dólares. Y hace mucho que se viene hablando de si corresponde, si hay que hacer una reforma tanto laboral como tributaria. Tengo entendido que usted adelantó que luego de las elecciones, una vez que termine todo lo que es campaña, una de las prioridades del gobierno tiene que ver con analizar las cuestiones tanto laborales como tributarias. Sí, absolutamente. Yo creo que, porque Horacio, lo que pasa es que ahí cuando nosotros intentamos con el DNU 70 hacer un cambio en la legislación laboral, nos interpusieron un recurso de amparo que frenó todo el capítulo de la reforma laboral y después pudimos incluir una parte en la ley base, pero mucho más pequeña, no del todo. Entonces, esta es una materia que está pendiente. Reformar el régimen del contrato de trabajo, el régimen laboral en la Argentina, es un tema que está pendiente y que necesita, obviamente, de discutirlo, acordar, etcétera, pero también necesita un tratamiento parlamentario. Nosotros siempre dijimos que es muy difícil buscar un apoyo parlamentario cuando partimos de una base todavía tan pequeña, ¿no? Con nuestros 40 diputados, 38, 40, por ahí estamos. Por eso decíamos que teníamos que esperar las elecciones de medio término para avanzar en los acuerdos para esta reforma. Bueno, esas elecciones son en octubre. Nosotros creemos que el pueblo argentino va a apoyar al presidente Milei para darle más legisladores y ya con eso estaremos en una posición más fuerte para poder buscar los consensos de reforma de la ley de contrato de trabajo. Y lo mismo pasa, o bastante parecido, pasa con las reformas tributarias, ¿no? Nosotros creemos que tiene que venir una reforma amplia del sistema tributario de la Argentina, en el cual obviamente tiene que participar el Congreso y todas las provincias, porque tenemos que buscar, como decía al principio, que esto que señalaba usted, que el Milei había planteado, que no es que tengamos precios altos, sino que tenemos costos altos para los empresarios a través del sistema del régimen laboral, a través de los impuestos. Entonces hay que tratar de darle mayor competitividad al sector productivo, al sector empresario, para bajarle sus costos. Sí, claro, y de claro. manera de bajarle sus costos, después se hace más competitivo y bajan los precios. Yo diría que es la lógica de la economía, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, esos temas los tenemos que tratar, sí o sí, porque los costos de los empresarios argentinos están altos. Claro. Hay que disminuirlos, hay que bajar el gasto del Estado, de manera que no tengamos de sostener siempre el equilibrio fiscal, ¿no? Claro, claro. Y hay espacio para más motosierra, porque uno de los candidatos en la ciudad decía la crueldad, la motosierra es crueldad, pero al mismo tiempo, si estamos caros en impuestos es porque hay un montón de impuestos que se están pagando para solventar lo que es el costo del Estado, digamos. El impuesto tiene que ver con lo que cuesta el Estado. La única forma de sostener al Estado es a través de impuestos. Para bajar los impuestos hay que bajar los gastos. ¿Todavía queda espacio para seguir aplicando motosierra en algunos lugares del Estado? Por supuesto, y el que dice eso en la Ciudad de Buenos Aires me parece que tendría que mirar un poco más cómo se integra el gasto de la Ciudad de Buenos Aires. Yo no sé, creo que tiene más de 200.000 empleados en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entre todos sus sectores. Bueno, habrá que ver si esa es la cantidad imprescindible de trabajadores para la Ciudad de Buenos Aires, para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o se puede generar en la ciudad un recorte del gasto, una mayor eficiencia, como estamos intentando hacer en la Nación. Entonces, yo creo que es un tema importante. Y no lo estoy hablando solamente para una legislatura, porque no quiero ni siquiera rozar el tema de las elecciones del domingo próximo, sino lo hablo como gobierno de la ciudad, ¿no? Yo creo que la mente
tiene que estar puesta no en decir tengo superávit o tengo equilibrio fiscal, sino cómo lo obtuve. Si lo obtuve poniendo impuestos muy altos, como los que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que son muy altos, impuesto inmobiliario alto, impuesto al automóvil es alto, si obtuve de esa manera el equilibrio fiscal, no sirve. El equilibrio hay que obtenerlo con impuestos razonables y gastos razonables. Ese es el sentido. Porque si no, es muy fácil solucionar. También podríamos decir en la Nación, bueno, está bien, podemos tener equilibrio fiscal si aumentamos tales impuestos y emitimos un poco, y entonces podemos dar más beneficio. Porque yo creo que que yo recuerde, debe ser el primer presidente que encara un un año electoral sin darle ni a la maquinita ni a los impuestos. Sí. Eso es importante, porque no estamos pensando en hacer campaña con beneficios que no tienen financiamiento y que necesitan emisión de dinero de impuestos, sino que estamos planteando los cambios que necesita la Argentina, ¿no? Clarísimo. Guillermo, está confirmado que el presidente no viaja al Vaticano, que se queda para estar presente aquí este fin de semana. Sí, está confirmado. El presidente le encargó al canciller que encabezara la presencia argentina en el Vaticano junto con la ministra de Capital Humano, y el presidente está atendiendo estos temas que se encuentran pendientes, ¿no? Perfecto. Guillermo, gracias por su tiempo, ha sido muy amable. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Que esté bien, buen fin de semana. El jefe de gabinete del Gobierno Nacional, Guillermo Francos, con nosotros.